Un gran saludo a todos ustedes, querido pueblo de Yahweh. Con ustedes, una vez más, un John más, y a este tiempo más, Tuah Eddie Nathaniel. Entonces, amados, es de muchísima, digamos, porque yo siempre digo, digamos, o importancia, ¿verdad? Porque estas son las palabras que siempre tenemos que repetir para que no se nos olviden. Entonces, les traigo este tema, ya que nuestro querido Padre ha querido que nosotros aprendamos cuáles son sus caminos y cuáles son las cosas que debemos nosotros suponer que están bien y también cuáles son las cosas que debemos saber que están mal. Entonces, es importante que todos, digamos, lo empezamos a comprender de una manera muy, digamos, precisa, ya que durante mucho tiempo se nos ha enseñado que nosotros tenemos que amar a nuestros enemigos. Entonces este es un tema bastante importante. Yo quiero compartir con todos ustedes este maravilloso tema que sin lugar a duda, amados, van a sacar a muchos de un encierro, ¿verdad? De un encierro totalmente globalizado, un encierro totalmente, digámoslo, descomunal, por decirlo así. Entonces vamos a hacerle al creador del universo, Yahweh. Acuérdense que Yahweh no es un Dios. Dioses existen muchos y señores también, según Shaul de Tarso. De hecho, hemos investigado tanto que la mayoría de las personas en el mundo siguen adorando los ídolos del imperio papista, del imperio romano, ¿verdad? La pregunta es, ¿por qué? ¿Por qué las personas tienden a buscar más las cosas que están mal que las cosas que están bien? Usted nunca se ha preguntado eso. ¿Por qué las personas siempre tienden a buscar las cosas que realmente están mal, ¿sí? En vez de las cosas que están bien? Entonces preguntémonos, ¿por qué esa fuerza nos, digámoslo así, nos encamina siempre a correr a hacer las cosas que están mal? Preguntémonos, ¿verdad? Entonces, amados, vamos a hacer la apertura de este hermoso tema. Y es un tema que yo quiero compartir con ustedes porque a partir de aquí vamos a tener muchos más temas con bastante profundidad. Entonces esta se llama la Brajá Abrihadashah, se llama la bendición por el pacto renovado. Acuérdense que la palabra Nuevo Testamento viene de una testificación de mentira. En el latín la palabra Novus Testamentis significa que están testificando una mentis, una mentira, ¿sí? Algo falso. Entonces, nosotros tenemos que darle honra al dador de la Jai, de la vida. Su nombre verdadero es Yahweh Eloheinu. Por lo tanto, él no es ningún teos o dios de los griegos o romanos, apostólicos y cualquier clase de religión, ya sean seculares o ya sean religiosas, valga la redundancia. Entonces, Baru atah Yahweh Eloheinu melech haolam, Hasher natan lanu Mashiach Yahushua. Ve, aquí lo dice, amado, para que ustedes entiendan. Ve a Dibrot, Shel Habri Hadashah, Baru atah Yahweh Noten Habri Hadashah. Bendito eres tú, Yahweh Eloheinu, nuestro Rey del Universo, quien nos ha entregado a nuestro Mashiach, ¿verdad? Y las palabras del pacto renovado. Bendito eres tú, Yahweh, el dador del pacto renovado o de la nueva alianza. Ahora, con esta tefilá, para darle esa brajá por haber recibido esa palabra de Yahweh, vamos a darle inicio, amados, a este precioso tema, ¿verdad? Es un tema que también saldrán muchísimos comentarios, como siempre, en todos los temas que yo digo, ya que las personas están ambientadas, sincronizadas a las cosas, digamos, religiosas del mundo. Entonces, amados, para darle inicio a este tema, ¿verdad? Hablemos acerca de los fanáticos papas de la iglesia romana, ¿verdad? Ellos suelen o solían decir, o bueno, suelen decir que aman mucho a su iglesia romana apostólica. O sea, ellos no siquiera se han dado cuenta, o si lo saben, entonces
no son temerosos del único dador de la vida, así que el que la da, también la quita. Entonces la gran ramera, amados, descrita en el libro de Revelaciones, que es Hitgalut, ¿sí? Que es la iglesia romana. Muchas personas dicen, no, pero claro que la iglesia romana será tragada viva por el Islam. Vamos a seguir tocando temas del Islam. Yo no estoy diciendo que no sea la bestia. Sí, hay dos bestias que son imperios. Aunque muchas personas dicen la iglesia católica no es la bestia. Pero eso lo vamos a definir ahora. Porque la bestia, que es la iglesia romana, ella fue la que cambió también los tiempos, ¿verdad? Entonces, vamos a centrarnos en esta bestia, porque acuérdense que hay una bestia más horrenda, que es el Islam, que se tragará al cristianismo y se llamará el Cri-Islam. Vamos a tocar también ese tema. Entonces, estos ingenuos pero engañados siervos del original papismo, o sea, son antimashías, antihebraicos, antisemitas, es decir, suelen esgrimir siempre las mismas palabras del mismo Mashiach, ¿verdad? De nuestro amo, de nuestro rey, de nuestro salvador. Y ellos dicen siempre que debemos amar a nuestros enemigos. Entonces, este tema se centra en esta frase, ¿verdad? ¿Será que nosotros tenemos que amar a nuestros enemigos? ¿Será cierto lo que dice esa Biblia católica cristiana y todos los cristianos que han adoptado esta creencia totalmente horrenda, pagana e idólatra que contradice efectivamente la Torá? Entonces, para, digamos, enseñar esa abominable doctrina respecto a que los cristianos tienen que amar a todo el mundo en todo momento y no odiar nada ni a nadie jamás. ¿Será eso cierto, amados? Porque la escritura nunca menciona la palabra cristiano, y si la menciona es para una burla, o sea, es para un mote, es decir, para algo totalmente, ¿cómo les diré yo, amado? Es para, como decirlo así, amado, es como, bueno, una burla, ¿sí? La palabra cristiano viene del verbo cretinos, que si usted no cree, yo lo invito a que usted mismo en el Google busque la palabra cretinismo o cretino, que ya lo he dicho en varias ocasiones. Sin embargo, vemos la falsa y perversa y torcida, sucia, que es la interpretación privada de la escritura, y pongamos mucha atención, ya que la mayoría de las personas están utilizando Biblias que son meramente romanas o que han sido pasados por siglos durante las manos de estos asesinos y corruptos idólatras. Entonces, ¿cómo es que la mayoría de los cristianos dicen que su Biblia es inspirada por su Dios? Y eso es cierto, no están mintiendo. De hecho, la Biblia es inspirada por Zeus. La palabra Dios viene de Theos y Theos viene de Zeus. Y Zeus no es el creador, Zeus es un ídolo, es un dios mitológico. La palabra mito significa mentira, de donde viene la palabra mitómano. Un hombre mitómano es un hombre mentiroso que le gusta la mentira. Entonces, ¿quién es el padre de la mentira? Pues Dios, ¿verdad? Porque Dios es el padre de la mitología griega. Aunque la mayoría de las personas dicen que ellos no hablan hebreo, sino español, lo cierto es que están hablando griego o palabras que vienen de las lenguas romance, que se llaman Castilla o español de Castilla, que también es hijo de las lenguas latinas. Entonces todo lo que se está hablando está enfocado más a los griegos que a la escritura hebrea. Por lo tanto, la mayoría de las personas todo lo que habla son referente a dioses, pero ellos no lo saben. Entonces, he ahí el gran engaño. Entonces, estas palabras del maestro Yahushua Hamashiach, amad a vuestros enemigos, han sido pervertidas, deformadas, torcidas y totalmente adulteradas por los siervos y malignos agentes humanos de Hasatán. Entonces, no olvidemos que el astuto Hasatán, también conocido como Samael, el ángel que ciega, el ángel del veneno, tiene versiones impostoras, torcidas, que están dentro de las sociedades, sobre todo en los gremios cristianos, ¿verdad? Para todo, digamos, ellos
o sea, el demonio tiene sus propios agentes y también tiene sus propias armas, como las Biblias Reina Varela, Casiodoro de Reina, Nácar y Colunga, y todas estas versiones que vienen hasta llegar a la Vulgata Latina del Gran San Jerónimo. Entonces, ellos, obviamente, amados, incluyendo falsas doctrinas para sustituir la sana doctrina de Yahweh, de Yahushua Hamashiach. En estas palabras que hemos citado de boca de nuestro amo y sublime Yahushua Hamashiach, no se dice ni se insinúa nada al respecto de ninguna parte de los verdaderos creyentes y seguidores suyos, que tengamos que amar a todos nuestros enemigos incondicionalmente. Ya que si eso fuera así, amados, entonces todos los creyentes y seguidores de Yahweh tendríamos que amar al principal de nuestros enemigos. ¿Y quién es? A Satán, ¿verdad? El Dios de este siglo, el Dios de este mundo. Y casualmente es lo que están haciendo dentro de todas las religiones cristianas. Amar al Dios de la iglesia romana apostólica, ¿verdad? Quien es el mismo Zeus. Y se supone, y tiene mucho sentido, porque los romanos tienen que adorar a dioses griegos o romanos. No tienen que servir al creador del universo, que es hebreo, el rey de los hebreos, de los Yahudín. Entonces, ¿acaso tiene esto alguna lógica o fundamento en las escrituras, que debemos amar al maligno o amar a los pecadores y tendríamos que amar principalmente a ese enemigo? ¿Realmente decía Yahweh que nosotros amemos al maligno, a Satán y a todos estos demonios, amados? Entonces aquí es donde entra la Jotma, ¿verdad? Lo que nosotros le llamamos la comprensión de la Torá, mal llamada el entendimiento. Acuérdense, entendimiento. Es decir, que sigues entendiendo, pero sigues mintiendo. Cuando tú dices entendimiento, estás diciendo que entendiste, pero mientes. Entonces no has entendido, ¿verdad? Lo mismo es cuando estás hablando otro tipo de palabra como mandamiento, te están mandando a mentir. Entonces a mí me parece, amados, que realmente aquí hay una mano que no es humana, porque estas palabras fueron insertadas allí en nuestro léxico para que nosotros digamos cosas horrendas contra el dador de la vida. Pero entonces es que esos cristianos romanos inconscientemente aman al padre de la mentira, también conocido como Hasatán, Samael, ¿ah? O el Teos de este siglo, de este mundo. ¿Acaso están ellos enamorados del Samael y de sus legiones, los Shidin Hadibut y los demonios sin saberlo? ¿Será que ellos no lo saben? Bueno, es obvio que el cristianismo protestante, que es esclavo del cristianismo católico, no lo sabe. De otra manera estuvieran corriendo ahí. Y a ellos fue que el Mashiach nos mandó a ir a sacar a las ovejas perdidas de la casa de Israel y salir de ella, pueblo mío, para que no reciban de las plagas que le vienen. Entonces, ¿qué hacen los evangélicos adorando a los dioses de la iglesia romana? ¿Qué hacen ahí metidos? ¿Qué hacen? Pues están engañados, ¿verdad? Entonces, la triste realidad es que la respuesta, amados, es afirmativa. Ellos aman, ¿sí? Están enamorados del Dios de este mundo, ¿sí? Pues la Iglesia Católica Romana, obviamente, como lo dije en el inicio de este audio tema, es la gran ramera. Entonces está predicha, obviamente, está profetizada en los libros de Id Galut, mal llamado Apocalipsis, es decir, la cajal de impostores, amados, mal llamada Eclesia, que viene de Church, o de Church, que viene del inglés anterior, ¿verdad? Un inglés anglosajón. Entonces, como tal, viene siendo la esposa del antimashiach. Por lo tanto, es lógico que esos enceguecidos o ciegos, engañados, cristianos romanos, fanáticamente afiliados a la falsa asamblea o a la falsa iglesia, sentada sobre las 7 colinas, los 7 montes, a las 7 montañas en Roma, quieren engañar a todo aquel que se les acerque, ¿sí? Que tenemos que amar a todo el mundo, incluso a su encubierto, escondido amo, a Satán o el Dios de este mundo. Entonces, quiero decir que entonces Yahushua, amados, cuando dijo que amáramos a nuestros enemigos,
Pues sencillamente lo que dice el contexto de la escritura, ¿sí? Yahushua se estaba refiriendo a aquellos que nos persigan y vituperan, ¿verdad? Aquellos que hablan mal de nosotros, que levantan calumnias. Entonces hemos de hacer tefilá por ellos. Pero Yahushua jamás dijo que tuviéramos que amar a todo el mundo, ni mucho menos a todos los malvados que él y el Padre, o sea que nuestro Abacados Yahweh, llama impíos. Una cosa es hacer tefilá por nuestros enemigos para que Yahweh los libere y puedan ver las cosas que no pueden ver dentro de las religiones. Y otra es amarlos y darles lo malo que ellos practican por lo bueno, es decir, enseñarles los caminos correctos del Elohim de Israel. Entonces las falsas doctrinas y corruptas que andan circulando por todo el mundo durante milenios y siglos o décadas en cuanto a que odiar es siempre malo y grave pecado, es una de las falsedades, digamos, más tontas, ¿sí? Antitorádicas que se pueden decir. Entonces, como vamos a demostrar en los siguientes pasuquín, ¿verdad? Aborrecer, odiar, que son sinónimos, no es pecado, porque la misma Kadosh escritura deja bien claro que el propio Yahweh odia o aborrece. Por ejemplo, en el pasuk de Proverbios 6, 16, 19, nos da 7 cosas que Yahweh aborrece. Y sucede que todas las 7 cosas que están mencionadas son características que tiene el propio Hasatán y sus agentes humanos, es decir, aquellos que adoran los dioses, la idolatría, ¿verdad? El paganismo, las fiestas como la Navidad y todas estas cosas, ¿verdad? Por lo tanto, si odiar, o sea, aborrecer fuera malo y fuera pecado, entonces Yahweh sería el primer malvado y pecador de todos los tiempos, ¿verdad? Entonces nuestro Sheliach, Shaul de Tarsos, mal llamado Pablo, ¿sí? Dice, el Ahabá sea sin fingimiento. Entonces debemos aborrecer, odiar las cosas malas y seguir lo bueno. También lo podemos ver en Romillín, Romanos 12:9. Este pasud es muy importante para la Jai, o sea, la vida de un verdadero seguidor del Mashiach, porque en Shaul de Tarsos, mal llamado Pablo, están, digamos, señaladas o señalados, digamos, a todos los cristianos que están saliendo de todos estos grupos totalmente oscuros y paganos, a quien, y también instan a todos ellos a que odien y aborrezcan las cosas malas. Entonces, para poder seguir lo que es bueno, amados, por lo tanto, no se puede seguir lo bueno si primero no odiamos lo malo, ¿verdad? Es lógico, es, digamos, razonable pensar de que si no se aborrece algo que está malo, entonces ¿cómo puede seguir algo que está bueno? Entonces, si usted y yo no odiamos, o sea, no aborrecemos todo lo malo y abominable a los ojos de Yahweh, Abeinu, nuestro Padre, entonces es simplemente que podamos seguir lo bueno, ¿sí? Es imposible, ¿verdad?, que no podamos seguir las cosas buenas de Él. No se puede amar lo bueno y lo malo al mismo tiempo. No se puede. Dice la Torá, amados, la Brija de Shah, nadie puede servir a dos amos, a dos reyes o a dos reinos, porque aborrecerás a uno y amarás al otro. Entonces, amado, esto lo vemos claramente en todas las religiones. Las religiones del mundo aman a los dioses, es decir, a Dios, Cristo, el Señor, Jesús, gloria, victoria y todas este pocotón de amalgamas de dioses, ¿verdad? Pero cuando les hablas de Yahweh, ellos lo aborrecen. Entonces, ¿por qué? Porque están amando las cosas religiosas que se les impusieron durante siglos. Esas cadenas no se han cortado del todo. Por lo tanto, ellos están amando más el mundo. ¿Por qué el mundo? Porque el mundo también es la religión. ¿Sí? El mundo también es la religión. Entonces es patente que no podamos amar lo bueno con todo nuestro ser sin primeramente no aprendamos a aborrecer las cosas malas con toda nuestra nishma, nuestros levaín, nuestros corazones, nuestras mentes, ¿verdad? Todo esto lo sabe muy bien el maligno, el Dios de este mundo, de 2 Corintios 4:4. Y precisamente por eso ha inspirado y capacitado a todos sus seguidores fraudulentos de todas las iglesias, líderes de todo el mundo y a sus falsos maestros
de las iglesias cristianas que son verdaderamente apóstatas, si es válido decirlo, desde los siglos terceros, para enseñar y difundir esa mentira perversa y antitorá respecto a que los verdaderos emisarios y seguidores de Yahushua o de Yahweh no podemos odiar. Y haciendo esto, amados, entonces el engañador de la humanidad continúa ganando terreno, consiguiendo que la mayoría de los efraimitas, es decir, los cristianos, que Yahweh está llamando a odiar las cosas malas, sigan creyendo ingenuamente en el lazo del cazador, que es la iglesia cristiana, ¿sí? Que les asegura y confirma que amar lo malo equivale a tener mayor piedad, ¿sí? Y no puedan jamás seguir amar las cosas buenas. Entonces, veamos ahora algunos de otros textos de la palabra Kadosh, donde nos enseñan claramente lo correcto, que es odiar o aborrecer lo malo y a los malvados e hipócritas. Pero tienes esto que aborreces, odias, ¿verdad? Las obras de los nicolaitas, las cuales yo también aborrezco. En el libro de Idgalut, Apocalipsis 2:6. Este texto, amados, es muy importante para que podamos entender, porque son palabras del propio Yahushua Hamashiach a su verdadera cajal, a su verdadero pueblo o a su verdadera gente, a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Recuerden que yo, Eddie Nathaniel, hago todos estos audiotemas no para todo el mundo, sino para el que los recibe, para el que recibe la Torá, para el que recibe la corrección, para el que es humilde, ¿verdad? Entonces aborrezco, odio a los hombres hipócritas, mas amo tu Torá. Tejilín 119, 113. Léanlo. Entonces no odio, oh Yahweh, a los que te aborrecen, y me enardezco contra tus enemigos. Los aborrezco, es decir, los odio por completo, los tengo por enemigos. Léanse el Tejilín Salmo 139, 21 y 22, amados. Entonces 6 cosas aborrece, o sea, odia Yahweh, y aún 7 abomina su misma: los ojos altivos, la lengua mentirosa, las manos derramadoras de sangre inocente, el lev, el corazón que maquina pensamientos inicuos, es decir, una mente perversa, los pies presurosos para correr al mal, el testigo falso que habla mentiras y el que siembra discordia entre los ajín. En el libro de Proverbios 6:16 al 19. Entonces, si nosotros podemos darnos cuenta, hay muchas personas que hacen esto y que no se dan cuenta que lo que hacen es precisamente las cosas que Yahweh está aborreciendo, ¿verdad? Hay tiempos de amar y hay tiempos de odiar, tiempos de guerra y tiempos de shalem. Eclesiastés 3:8. Aquí arribita, amiguitos, donde les acabo de decir este audio, en todos estos pasuquín, ¿sí? Podemos ver efectivamente, hay algo que Yahweh revela que debemos odiar y se llama pecado. Pero no se trata de odiar lo malo, ¿verdad? Se trata de todo lo contrario. Para Yahweh odiar pecado o el pecado, ¿sí? Pero esto es cuando lo que odiamos es lo bueno, amado, y no lo malo. Entonces se vuelve como especie de una mezcolanza, ¿verdad? Cuando las personas creen que amar las cosas malas siendo buenas, es decir, los cristianos le llaman malo a la Torá, le llaman la ley, que ellos no están bajo la ley, sino la gracia. Y como siempre le digo, gracia es la que hizo el perro en la mañana. Ya ustedes saben a lo que yo me refiero. Y hizo su gracia, como dicen por ahí, ¿verdad? Entonces el temor de Yahweh es aborrecer, odiar el mal, la soberbia, la arrogancia, el mal camino y la boca perversa. Entonces aborrezco, odio, ¿sí? Léanse el libro de Proverbios 8:13. Este proverbio, ¿sí? Por decirlo así, es tremendamente importantísimo, amados, para todos, porque en él se dice bien claro que el temor de Yahweh consiste en odiar el mal, la soberbia, la arrogancia, el camino y la boca perversa. Por lo tanto, este pasud confirma que quien no practica este tipo de odio, odio sano, claro está,
no tiene un verdadero temor de Yahweh, o dicho en otras palabras, no conoce a Yahweh y sigue siendo un idólatra. Entonces, aprender a distinguir y a odiar lo malo nos ejercita, ¿sí?, los sentidos y nos genera el discernimiento necesario para poder continuar distinguiendo y separando entre lo bueno y lo malo, lo justo y lo limpio, amado. Entonces, ¿cómo podemos saber nosotros que el cerdo es malo y que el pescado con escamas es bueno? Obviamente tenemos que comenzar a leer la Torá, ¿sí? La que comenzamos a entender la Torá de Yahweh. Entonces volveréis y distinguir entre lo justo y lo impío, entre lo que sirve a Yahweh y el que no le sirve. Malaquías 3:18. Veamos otros de dos pasuquín en donde se nos habla del odio correcto hacia las cosas malas. ¿Sí? Comenzamos por el salmista que le llaman la mayoría de los cristianos, el salmista, pero es el Melech David, el rey David, ¿verdad? El que escribió los tejilín, ¿sí? Los cantos. Aborrezco la obra de los que se desvían y no se aferrará a mí. El justo odia, o sea, aborrece la palabra de mentira, mas el impío, ¿sí?, se hace odioso e infame. Proverbios 13:5. Este pasaje o este pasuquín de las escrituras hebraicas también es muy interesante porque dice bien claro que el impío o el malvado es odioso, es decir, es merecedor de odio. Qué diferente esto a lo que enseñan los perversos y engañadores cristianos, ¿verdad? Engañando a todas las personas a que amen a las cosas malas, los cuales dicen que tenemos que amar a los impíos. Eso es falso y por eso ellos están en esos caminos, porque ellos abrazan a todas las personas que están en el mundo, se creen mejor que Yahushua. Yahushua no enseñó tales cosas como ellos dicen. Y hay que primeramente sembrar la semilla para un genuino arrepentimiento y de esa manera poder amarles. Pero mientras las personas estén en caminos tenebrosos, nosotros no podemos aceptarlos. Y ninguno de vosotros, piense mal en su lep, en su corazón contra su prójimo, ni améis el juramento falso, porque todas estas cosas son, digamos, son cosas que aborrezco o que odio, dice Yahweh en el libro de Zacarías 8:17. Yahweh, el Elohim de Israel, juró por sí mismo. Dice Yahweh, Elohim de los ejércitos, Yahweh Tsebaot, ha dicho: abomino, odio la grandeza de Jacob y aborrezco y odio sus palacios y entregaré al enemigo la ciudad y cuanto hay en ella. En el libro de Amos 6:8. Por lo tanto, es decir, se hace llamar templo, iglesia, todo eso, palacio, hay que aborrecerlo. Aquí vemos a un otro pasud en el que Yahweh nos dice, nuestro amado Adeinu Yahweh, ¿sí?, él mismo nos dice, odia también. El pasud demuestra que el odio que él siente se debe a la iniquidad, es decir, a la perversidad, y no a nada que provenga de lo bueno. Por lo menos Yahushua Hamashiach también nos enseñó a odiar en algunos casos, por ejemplo, en situaciones cuando la propia familia interfiere con nuestro llamado a seguir fielmente a Yahushua, ¿sí? Y dice, si alguno viene a mí y no aborrece, es decir, odia a su padre, y su madre, y su mujer, y sus hijos, y sus ajín hermanos y hermanas, y aún también su propia vida, no puede ser mi seguidor, mi discípulo, mi talmid. En el libro de Lucas 14:26. La enseñanza de la palabra de Yahweh es bien clara. Amados, odiar no es un pecado, sino al contrario, odiar o aborrecer lo malo, sí lo es. Porque si nosotros amamos las cosas malas, entonces somos partícipes de dichas cosas, ¿sí?, como la mentira, la falsedad y los hipócritas malvados, etcétera, etcétera, etcétera. Es completamente correcto, pertinente y necesario para que el verdadero pueblo de Yahweh, que tiene temor de su Elohim,
siga su palabra y obtenga la kedushá, es decir, su pureza, aborreciendo y apartándose de las cosas que son malas, sean religiosas, seculares o cualquier otra clase de cosa que sea mala, dañina, ¿verdad? E incluso odiar o aborrecer a nuestros parientes carnales. Si esto llegasen a convertirse en un obstáculo para seguir a nuestro amo y sublime Yahushua, es también completamente correcto, pues Yahushua Hamashiach mismo lo dijo muy claro, y no tan solo eso, sino odiarnos o aborrecernos a nosotros mismos si fuéramos necesarios, amado. Si esto fuera necesario. Entonces, para poder seguirlo a él, es importante, ¿sí? Para alcanzar la Hay, la vida infinita, interminable en el reino de Yahweh, la Torah muestra innumerables pasuquín y ejemplos que comprueban la necesidad de odiar lo malo, lo engañoso, lo perverso, lo impuro, lo inicuo, lo sucio, amado. ¿Sí? Y según enseña el texto en el libro de Yahoshua, Josué 23:6, no podemos desviarnos de todo lo que está escrito en la palabra, en la Dabar. Esforzaos pues en guardar y hacer todo lo que está escrito en el libro de la ley, de la Torá de Moshe, pero no es de Moshe, sino de Yahweh, ¿verdad? Para que no os partéis de ella, o sea, no apartéis de ella, ni a la derecha ni a la izquierda. Por lo tanto, las doctrinas perversas, falsas, que fueron, digamos, instruidas, implantadas y sustituidas, ¿sí? Que estipula que odiar o aborrecer siempre el pecado o el pecador es anti-Mashiach, amado, es anti-Torah, constituye un peligro y también desobedeciente desvío hacia las perversidades, ¿sí? Entonces, y es tan solo una más de las miles de doctrinas impostoras que provienen de los demonios, de los shidín, enseñadas por los líderes religiosos que ni siquiera saben que tienen un símbolo masónico en sus corbatas. Acuérdense que el símbolo masón es un obelisco, ¿verdad? Usted mira un obelisco y mira una corbata de un pastor evangélico y usted mira que es lo mismo, simplemente que los pastores lo tienen mirando hacia abajo pero colgado de su cuello, mientras que los obeliscos están hacia arriba, ¿verdad? Como decir, desafiando a Yahweh, pero realmente es un miembro viril. Entonces, la emuná original, la confianza original, una vez dada a los kadoshim y a los, digamos, apóstatas o a los malvados, los cuales ya fueron predichos por Saulo de Tarso en primera de Timotillín o Timoteo 4:1-3. En el Tejilín Salmo 119, 102, dice, no me he desviado de tus ordenanzas porque tú me lo has enseñado. Entonces, para concluir, amados, que nuestro Padre Yahweh los siga alejando y alertando y protegiendo contra todos estos hijos del mal, ¿sí? Para que no nos apartemos ni a la izquierda ni a la derecha, y que su brajá recaiga continuamente sobre todos ustedes de la misma medida en que se esfuerzan con sinceridad y honestidad, ¿sí? Para poder obedecer al maestro Yahushua Hamashiach, amados. Entonces ya sabemos que todo lo que hablan estas religiones es amar al pecador, amar al pecado, y todo esto contribuye a una maldición, ¿verdad? Porque realmente todas las religiones están entrelazadas entre sí, tienen algo de relación, ¿verdad? Por lo tanto, amados, nosotros no debemos creer a todas estas cosas, porque fueron implantadas ahí para que nosotros creamos y de tal manera vayamos y le demos la mano a aquel que mata, a aquel que roba, a la prostituta, al promiscuo, a toda esta gente, y no es así. Primeramente, Yahushua dice que nosotros, los verdaderos israelitas, ¿por qué nos consideramos verdaderos? Porque amamos a Yahweh y porque seguimos la Torá. Mientras que los que no son israelitas, ellos no aman a Yahweh, ni lo conocen, ni tampoco conocen la Torá, ni la aceptan. Por lo tanto, ellos son anti-Mashiach. Pero entonces el Mashiach nos dice
dice a nosotros que debemos ir a los Goyim, ¿verdad? Allá a los gentiles, y también enseñarles, mostrarles la Besorat, que es el mensaje de las buenas noticias para el perdón de sus pecados. Por lo tanto, no es que los cristianos vengan a nosotros y nos enseñen a ser gentiles, sino que ellos deben dejar de ser gentiles para poder aceptar y recibir las promesas que Yahweh le otorgó a su pueblo. Y no existen promesas para cristianos, no existen doctrinas que vengan de Yahweh para los cristianos, no existe herencia para los cristianos ni para ninguna otra religión. Por lo tanto, todos deben ser injertados en el olivo silvestre, que es Israel y la Torá. Sin esto, ellos seguirán siendo paganos, adorando dioses del mundo que sus padres nunca conocieron. Amados, se despide una vez más Suaj Edinataniel. Todá Rabá Yahweh por mostrarnos su favor, ¿verdad? Una vez más, ¿verdad? Entonces, Brajá, después de leer esta hermosa Dabar, ¿sí? Barú ata Yahweh Eloheinu melech haolam, asher natan lanuja de braja emet, vehayet holan nata betoheinu. Barú ata Yahweh noten jabri hadashah. Bendito eres tú, Yahweh, Elohim, nuestro Rey, Melech del universo, quien nos dio la palabra de la verdad, o sea, de la Emet, y plantó la vida infinita, interminable, ¿verdad? Perpetua en medio de nosotros. Bendito eres, Yahweh, dador del pacto renovado. Baruch Hashem, amados, que el Todopoderoso les siga bendiciendo.